Vamos al tema de la predicación. Y bueno, en el contexto de que ayer estuvimos una vez más celebrando, estuvimos en un seminario de liderazgo. Y bueno, estuvieron varios líderes, varias personas que se animaron. Era abierto para todos esto, obviamente, porque todos ejercemos liderazgo, todos somos llamados a hacer algo. Entonces nadie puede decir aquí, no, pues es que yo no me considero un líder. Eres un líder, eres una persona porque tienes influencia, porque Dios te ha llamado a tener influencia. A veces no aceptamos la palabra líder o liderazgo, pero simplemente es para saber o para que se entienda que Dios nos puso para algo, para un propósito. Si tú eres una ama de casa, tú tienes influencia sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre la gente con la que convives, y hay una influencia, puede ser positiva o negativa. Por eso es necesario siempre dejar nosotros lo mejor. Y en ese contexto, ayer estuvimos tomando otras 8 horas de capacitación en este precioso instituto, que es un instituto de los mejores a nivel internacional, Instituto Haggai se llama, y algo de los que nos enseñaban ayer es un tema de lo que hoy quiero compartir, que es acerca de la mayordomía. Dios nos asignó cosas, Dios nos dio muchas cosas y quiere que nosotros multipliquemos lo que Él nos ha dado. Así es que el título de esta predicación se llama Nada es mío, fieles administradores de lo que Dios nos confió. Eso es lo que somos, amén. Nada es mío, diga conmigo, nada es mío. Ahora, eso suena bonito, pero ¿realmente lo ves de esa manera? Y voy a hacer un ejercicio que ayer nos hicieron que me parece muy, muy bueno. Vas a levantar tu mano derecha cuando yo diga una declaración y tú con la mano derecha digas, es de Dios. Y vas a levantar tu mano izquierda cuando tú puedas decir, y yo de esa declaración tú digas, eso es mío. ¿Ok? ¿De quién es el tiempo? ¿Sí? Algunos no levantan su mano, no, ¿qué onda? ¿No participan o no quieren decir? ¿De quién es tu vida? ¿De quiénes son tus habilidades y tus recursos? ¿De quién es el cuerpo? ¿De quién es tu cuerpo? De Dios. ¿De quién es tu dinero? Y algunos levantaron a la izquierda, ¿verdad? Ya dijeron, no. Ahí no se metan, pastor. En las finanzas, eso es mi dinero, porque es mi esfuerzo, es mi trabajo. Pero vamos a ir viendo a través de esta predicación que muchas veces decimos, es que lo gané con mi sudor, con el sudor de mi frente, y tal vez sí invertiste horas de esfuerzo y te cansaste y fatigaste y has hecho grandes sacrificios, pero sabes, Dios te dio el poder para hacerlo porque te dio salud. Porque imagínate que tú tuvieras una enfermedad, imagínate que tú sufrieras una enfermedad de paraplegia, por ejemplo, o una enfermedad mental como Nabucodonosor, cuando él dice, esto lo he construido yo, esta gloria me pertenece, este imperio lo construí yo. Y Dios ya le había advertido que si no reconocía a Dios en lo que hacía, Dios lo iba a juzgar con locura. Y de repente se le va la razón a Nabucodonosor, se vuelve loco, y entonces va al campo y se asemeja a las bestias, come pasto y está ahí. ¿Y dónde está todo lo que hizo? Y Nabucodonosor tuvo que entender que toda la capacidad y las habilidades que él tenía no venían de él mismo, sino que era algo que aún le había sido dado. Por eso es importante que entendamos el principio, nada es mío, nada me pertenece. Y a veces caminamos como si nos pertenecieran las cosas.
Caminamos con un dominio sobre nuestra esposa, sobre nuestros hijos y a veces los hijos sobre los padres, sobre nuestras finanzas, sobre nuestro tiempo, como si fuera ¿qué? Como si nos perteneciera. Y la Biblia nos enseña claramente que nada es nuestro y que somos llamados a ser ¿qué? Fieles administradores. Lo que tú tienes, Dios te lo confió. Y tal vez tú tengas, y ahí es donde empezamos a equivocarnos, porque cuando empezamos a comparar y decir, es que Señor, ¿por qué no me das la riqueza de mi hermano? ¿Por qué no me das la inteligencia de mi hermano, de aquel hijo tuyo? ¿Por qué no me das esto? ¿Por qué yo nada más tengo esto? Y a veces menospreciamos lo que tenemos porque andamos anhelando y añorando lo de otros, pero Dios te confió cosas grandiosas, amén. Dios te confió cosas grandiosas, te dio dones especiales, te dio talentos, te dio muchos recursos. Hablábamos en otras predicaciones que una de las cosas que son más valiosas y que Dios nos dio más grandes es el tiempo. Y sabes, a todos nos dio tiempo el Señor. Y eso es importante entenderlo. Pero vamos ahí a una cita que yo quiero ir directo al tema, al mensaje. Vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces partamos del punto: Dios es el dueño de todo, dice la Escritura. Vamos a Salmo 24:1 y después iremos a nuestras citas bases. Salmo 24:1, ¿qué dice? ¿Ya lo tiene? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él. ¿Qué está diciendo Dios ahí? ¿Qué le pertenece a Dios? ¿De qué es dueño Dios? Dios es dueño de todo. ¿De qué eres dueño tú? No somos dueños de nada, pero Dios te confió y nos confió cosas. Amén. En Ageo 2:8 dice también la Escritura: mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y si quieres algo más pegador, es el dinero que tú tienes. ¿Qué crees? Te tengo una noticia: no es tuyo. ¿De quién es? Porque Dios dice: mío es el oro y mía es la plata. Dios no comparte, escuche bien, esto es bien importante, Dios no comparte propiedad, Él delega administración. Dios no comparte propiedad. O sea, tenemos que entender esta visión. Esta fue la enseñanza de Jesús. Todo es de Dios, le pertenece a Él. Pero tenemos que entender que Dios no comparte su gloria, no comparte lo que le pertenece, pero sí Dios nos hace administradores, nos confía, nos delega administración, nos delega cosas que Él nos ha dado. Por eso, qué importante es entender que no podemos aferrarnos a las cosas o a lo que Dios nos ha dado como si fuese nuestra, como si fuese nuestro. Le pertenece a Dios. Solamente somos administradores. Oseas 2:8 dice refiriéndose en una analogía hacia Israel: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y no reconoció que le multipliqué la plata y el oro. Y luego dice ahí que lo ofrecían a Baal. Para Dios era bastante complicado el ver el corazón de su pueblo, que su pueblo no reconocía que Dios era el que le daba el trigo, que Dios el que le daba el vino y el aceite, que Dios multiplicaba la plata y el oro, y ellos lo ofrecían a Baal, reconociendo a Baal que era por causa de él que habían sido bendecidos y prosperados.
Hoy mucha gente en el mundo hace la oración del dinero, invoca a los ángeles, invoca bendiciones, pone amuletos, pone cosas para traer la riqueza y empiezan a hablar declaraciones, ¿verdad? Merezco la abundancia, que la abundancia venga a mí. Y empiezan, y luego cuando ocurren cosas, le dan la gloria a otra cosa y no reconocen que todo bien perfecto, toda dádiva, todo don viene de lo alto, del Padre de las luces, dice la Escritura. Todo lo que tú y yo tenemos y toda bendición que recibimos viene de Dios, pero el problema es reconocer. Qué importante es reconocerlo. Por eso, amados, la generosidad es el acto que haces de estar reconociendo quién te bendice y tú haces algo para honrarle. El conflicto en los cristianos. Yo he tenido gente en la oficina que se va de la iglesia y me menciona algunas de las cosas por las cuales se va. Y una de las cosas que me dice, me pasó en el caso de unas personas que se despidieron de la iglesia: no estamos de acuerdo con la doctrina del diezmo, eso es de la ley. Ah, ok, el diezmo es de la ley. Y entonces lo que Jesús nos enseñó, entonces, porque ahora estoy en el pacto de la gracia, entonces ya no debo diezmar. ¿Debo diezmar el 10% o debo de diezmar más del 10%? Son buenas preguntas, ¿estás de acuerdo? Pero lo importante es que la generosidad tiene que expresar. Amén. No estamos bajo una ley, no. Pero si tú entiendes a quién le pertenece todo y reconoces quién te bendice, la generosidad es espontánea. Amén. Y hay estadísticamente en los apuntes que nos daban, está estadísticamente comprobado que muchos de los cristianos no diezman el 10% de sus finanzas. Solamente diezman el 3, el 5% de sus finanzas. Y la pregunta, ¿por qué? Es un tema tabú. Ay, el pastor ya está hablando otra vez de dinero. Yo creo que ha de querer estrenar un auto. Yo creo que ha de querer irse de vacaciones y no tiene. Descanse usted, tenga paz en su corazón. En esta iglesia el pastor recibe un salario y no va a pedir más ofrendas porque quiere recibir más. ¿Me explico? Hay más familias que viven aquí de tiempo completo y gracias a Dios porque Dios nos sustenta. Dios lo está usando a usted, sí, pero usted tiene que expresar generosidad. Usted tiene que entender que somos mayordomos. ¿El pastor diezma? Claro que sí, debe hacerlo también si es que ha reconocido que Dios es generoso. Y en el caso mío personal, diezmamos a nuestros pastores y reconocemos a nuestras autoridades. Entonces es parte de los principios. Qué importante es esta palabra, reconocer. ¿Quién te da el trigo? ¿Quién te da el vino? ¿Quién te da el aceite? ¿Quién multiplica la plata y el oro? Lo hace nuestro Dios. Pero hay principios, como vamos a ver más adelante, de fidelidad. A veces anhelamos que seamos más bendecidos. Pastor, ore por mí. Ore por mí. Y ahí se ha metido precisamente la teología errónea de la falsa prosperidad, porque la Biblia sí dice que Dios nos quiere prosperar, pero hay una teología de la prosperidad donde todo está enfocado al dinero, al empoderamiento de la persona para que sea millonario, y entonces es una distorsión de la verdadera o la correcta prosperidad de Dios, porque Dios te quiere prosperar en todas las cosas, porque la bendición de Dios está sobre tu vida, amén, y eso incluye tus finanzas, amén. Y la prosperidad en Dios no es que seas multimillonario. La prosperidad en Dios es que tengas más de lo suficiente, amén. Tengas para tus necesidades y también expreses generosidad. Qué importante es entender esto. Ahora sí, vamos a una cita que es crucial en este mensaje. 1 Corintios 4:7 nos enseña que lo que tú tienes, que lo que yo tengo,
lo hemos ¿qué? Recibido. Así es que el pasaje de 1 Corintios 4:7 dice: porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? En otras palabras, ¿por qué te glorías como si fuese tuyo? ¿Por qué te glorías como si tú lo hubieras logrado, como si tú lo hubieras alcanzado? ¿Por qué? Si no hay distinción, Dios nos dio a cada uno lo que hoy tenemos. Amén. ¿Alguien tiene algo que no haya recibido? ¿Alguien tiene algo que produjo por sí mismo? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Dios nos los está dando. ¿Lo recibimos de quién? Entonces por eso tenemos que darle gracias a Dios. No gloriarnos como si fuera nuestro, porque no tendría caso, porque la realidad es que lo hemos recibido de Dios. Amén. Deuteronomio 8:17, Dios estaba vacunando al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida, y Dios les estaba diciendo: yo los voy a bendecir en gran manera, yo voy a hacer que ustedes sean prosperados grandemente. Pero Dios le está diciendo: cuando eso ocurra, no te vayas a olvidar que yo soy el que te introduje a esa tierra. Deuteronomio 8:7 dice: y digas en tu corazón. El contexto anterior es cuando tengas tierras, cuando empiece a aumentarse el ganado, cuando empieces a ser prosperado, cuando tus vidas den fruto, cuando empieces a ser enriquecido aún, dice, puedas decir en tu corazón: mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate, dice el verso 18, de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas. Qué importante es esto. Como lo decía hace un rato, lo que tú has logrado, qué bueno que tú has dado tu esfuerzo, pero eso se les pide a todos los administradores, que den su máximo esfuerzo, que multipliquen lo que se les ha dado. Así es que Dios no solamente, lo vamos a ver más adelante, nos puso cosas para guardarlas, Dios nos puso cosas para multiplicar. Eso implica trabajo, esfuerzo. Eso implica que tú tienes que dar todo. Pero cuando empieces a ser prosperado, levantado, cuando empieces a ensancharte en las áreas en las que tú estás desarrollando por los dones y todas las cosas que Dios te dio, tienes que acordarte que Él te dio el poder para hacer lo que tú tienes. Sea una maestría, sea una carrera, sea un negocio, sea aún en tu propia familia, agradecerle a Dios por los hijos. ¿Cuántos papás a veces se glorían de que yo eduqué a mi hijo, mira qué bueno me salió? Y sabes, Dios te da la gracia. La familia que tú tienes es un regalo de Dios. Y Dios te dio la gracia para, si están bien, si les ha ido bien, qué bueno, gloria a Dios. Pero Él te da el poder cuando somos prosperados aún en lo económico. ¿Cuántas veces perdemos el piso y perdemos la humildad cuando empezamos a ser levantados? Así es que Dios dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No puedes decir en tu corazón: mi poder y mi fuerza lo han hecho, yo lo logré, yo lo alcancé, yo lo hice. Recordemos, Dios es el dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el orgullo personal o el orgullo financiero es olvidarnos de que Dios es la fuente de todo lo que tenemos. Nosotros somos administradores o mayordomos. Vayamos a Génesis 2:15. Y la escritura dice en Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardase. En pocas palabras, Dios delegó bienes y delegó responsabilidades a Adán. ¿Qué le dio? A ver, aquí está.
el huerto, lábralo, guárdalo. Empieza tú a fructificar. La bendición de Dios tiene que ver con ejercer señorío sobre lo que Dios le había dado. Señorea, gobierna, multiplícate, te bendigo. Dios bendice a Adán y la bendición de Dios, amados, está sobre nosotros. Amén. Pero tenemos que entender que debemos ser administradores de Dios. Un administrador o un mayordomo administra bienes ajenos con responsabilidad. Entonces tenemos el ejemplo, por ejemplo, de los CEOs que están al frente de grandes empresas. ¿No son dueños de ellas? No, muchos de ellos a lo mejor son accionistas, son parte de, pero están administrando cosas. Poníamos el ejemplo también ayer de un político, ¿verdad? Y cuando pensamos en un político decimos, ay, qué ejemplos. Sí, también hay malos mayordomos, es cierto, pero ellos administran bienes que no son de quién, de ellos, y que a veces se les olvida, ¿verdad? Porque actúan como si fuera de ellos. Así es que somos llamados a ser fieles administradores de Dios, y ahí es donde queremos ir. 1 Corintios 4:1. Uno de los requisitos más importantes, escucha bien, de lo que Dios nos ha dado, es que lo administremos con fidelidad. 1 Corintios 4:1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Hace 8 días hablábamos del que somos doulos de Cristo, servidores de Jesús. En este pasaje utiliza una palabra griega que significa remero, y los remeros en la época romana eran las personas que movían el barco al son del capitán, que con un instrumento estaba marcando el paso. Les daba instrucciones para meter o sacar los remos, para dar una velocidad de acuerdo a las circunstancias, para virar, para que unos se detengan, y ellos simplemente ejecutaban y hacían lo que se les había asignado. Entonces tú y yo somos servidores de Jesús. Tenemos que estar atentos hacia dónde va a dirigir Él lo que te ha dado, tu carrera, tus dones, tu talento, tu dinero, tus riquezas. Tú, si eres un administrador, estás esperando indicaciones que Dios quiere hacer. ¿Cuántas veces cerramos el corazón porque Dios nos pone darle a una persona, tal vez un vecino, tal vez una persona con necesidad, pero si ni la conozco? Y entonces estás esperando a que Dios te hable, aunque Dios ya te habló. Pasa media hora, ya se fue la persona y tú dices, pues ya, tenía ganas, quería ayudarle, tenía ganas de hacer algo con él, pero ya se fue. Y la insensibilidad fue la que nos llevó a detener nuestra mano. Qué importante es que el administrador estaba atento a los mandatos del que era dueño de eso. Entonces dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el verso 2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Dile al que está a tu lado: tú eres un administrador. Y ya se pisaron algunos callos, porque algunos son pésimos en las finanzas, ¿verdad? Gastan lo que no tienen, se endeudan y bueno, pues es que había un descuento bien grande, 3 por 2. Sí, pagué 3 y me llevé 2. Pero así es la mercadotecnia, ¿verdad? Te venden hasta lo que no y caes redondito. Ayer estaba una amiguita que es mercadóloga y dice: lo terrible es que yo soy mercadóloga y caigo en las redes de la mercadotecnia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos: esto es mío, y a veces pensamos que es nuestro, pero estamos administrando algo que no nos pertenece, es de Dios. Así es que somos administradores, ¿sí o no? Eso es lo que dice la palabra. Somos administradores de tu tiempo. Por eso yo lo decía hace 8 días: piensa 2 veces cuando digas: es que yo no tengo tiempo, pastor.
No puedo venir en la semana, no puedo estar en un discipulado, no puedo estar en un grupo conexión, es que no tengo tiempo. No, estás administrando mal el tiempo, porque tienes tiempo porque estás vivo. Y entonces cada recurso que Dios te ha dado, tienes que administrarlo con fidelidad. Ahora vamos ahí, ¿verdad? ¿Qué es la palabra administrador? La palabra griega oikonomos, que significa distribuidor de la casa. Es decir, que te dieron algo que debes de distribuir. Por eso el padre de familia, cuando está trabajando y recibe, no dice, pues esto es nada más mío, y le da cuentagotas para la despensa a la esposa. La Biblia dice que el que no provee para su casa ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Wow. Así es que, varón, cuando llegues a tu casa con tu quincena o cuando discutas con tu esposa, es, pues aquí yo te mantengo, aquí yo soy el que trabaja, aquí tú estás de a gratis, aquí, a ver, cálmate, eres un administrador. Y así como Dios te da, también te puede quitar si tú usas eso para ejercer control, ejercer presión, ejercer violencia. Y eso es algo real. Tú debes ser un distribuidor de la casa. En la cuestión financiera, lo primero que debes de hacer es los principios espirituales para que eso sea bendecido y eso siga creciendo. ¿Y qué es? Cuando tú le das generosidad a Dios. Por eso el diezmo es lo primero, la primicia. Tú agradeces y dices, Señor, gracias. Yo no sé si cuando oras, cuando apartas tu diezmo, yo tengo por ejemplo un botecito donde cuando recibo algo, lo primero que voy es al botecito. Señor, y hago una oración, Señor, gracias porque esto es la bendición que tú me estás dando. No doy para que me des más, doy porque ya me has dado, doy por agradecimiento, no doy por buscando el interés. Señor, aquí está, acuérdate, ya di 1,000, espero 10,000 la próxima quincena. O sea, no, das porque ya lo recibiste, das porque estás siendo agradecido y dices, Señor, pongo delante de ti esto y gracias porque me has provisto. Y cada vez que yo recibo algo, siempre procuro llevarlo inmediatamente a mi botecito que tengo, porque es un principio, amados. Somos distribuidores y después en la quincena tenemos un presupuesto. El cristiano tiene que entender que tenemos que caminar con presupuestos. ¿Qué es un presupuesto? Es pones lo que tienes y de ahí vas sacando tus necesidades primarias y secundarias. No es, pues me aviento y ya Dios proveerá. O sea, tranquilos. Hemos hecho de ese versículo algo no adecuado. Dios proveerá, es la confianza de que tú vas a ser sustentado en todo lo que tengas, pero no es para que te avientes como el borras ahí a sacar un montón de cosas a crédito y Dios proveerá. No es así. Dios proveerá es que estás confiando que lo que tú haces, lo que tú trabajas, Dios lo va a guardar y lo va a bendecir y le pertenece a Él. Amén. De modo que en el momento en que algo ocurre, algo se va, se me quita, no te duele porque no te pertenece, sabes que es de Él y confías en que Él tiene el control de todo. Amén. Distribuidor de la casa, administrador o supervisor. Amén. Somos supervisores de lo que Dios nos ha dado, empleados con una capacidad asignada. Después vamos a ver la parábola de los talentos, porque Dios dice a cada quien le dio una cantidad de talentos que eran monedas de oro o de plata de acuerdo a su capacidad. Y Dios nos da lo que tú tienes, ¿verdad? No es tampoco para que te ofendas con Dios y digas, Señor, ¿por qué me diste poquito? ¿Que tengo poca capacidad o qué onda? No, Dios está buscando tu fidelidad, porque el que es bueno en lo poco, el que es fiel en lo poco, en lo mucho, ¿qué? Así es que Dios busca nuestra fidelidad. Amén. Así es que Dios nos dice, la palabra fiel es la palabra pistos. Significa confiable, digno de confianza. Significa alguien fidedigno, ¿verdad? Como tus hijos cuando le dices, y el cambio, pues me dieron esto. Y al rato le sacas la verdad y que se compró el gansito y lo mandaste por tortillas y le salió más caro el gansito que las tortillas que mandaste pedir.
y bueno, así pasa, pero el ser fidedigno es ¿qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Dios no nos pide, escuche bien, para luego los que tenemos peso, de que Dios no nos pide éxito, amados. Dios no nos pide que, pues hay de ti si no lo logras. Dios pide fidelidad. Amén. Y en eso tienes que descansar. Dios te ha confiado cosas. Administramos diferentes cosas. Amén. Recursos materiales. Jesús usó ejemplos de dinero. Dios te dio recursos, y recursos de dinero es algo que debes de saber administrar. Aquel que piense que las finanzas están ajenas del reino de Dios se está equivocando. Jesús dice: hagan tesoros en el cielo con las riquezas injustas de la tierra. Y entonces el Señor está diciendo que puedes usar los recursos que Dios te da para tener impactos en la vida eterna, impactos en la vida de la gente. Dios nos dio tiempo, Dios nos dio dones espirituales, Dios nos dio salud, debemos de cuidar nuestro cuerpo, Dios nos dio un lugar en la iglesia, Dios nos dio ¿cuántas cosas no te ha dado Dios? De modo que nadie podríamos decir: a mí me dio bien poquito Dios, como que no me quiere mucho Dios, a mí me dio bien poquito. Eso es una mentira, porque Dios te dio bastante. Amén. Imagínense un caso como el de Nick Vujicic, ¿verdad? No tiene brazos, no tiene piernas, y tal vez mucha gente diría: no, pues pobre cuate. Pero el cuate le ha hablado a personas, a millones de personas que tú y yo no hemos podido hablarles, y nosotros estamos completitos. Pero ¿sabes qué hizo él? Usó lo que Dios le dio con fidelidad. ¿Y qué es lo que él tiene? Una boca, una voz y las conferencias impresionantes. ¿Cómo predica la palabra de Dios? Y él está feliz. Dios le dio una esposa, Dios le dio hijos. Por cierto, su esposa es de aquí de Metepec. ¡Qué padre! Y qué bendición de que alguien que es fiel, Dios lo empieza a engrandecer, porque ese es un principio. Amén. Pero tenemos que ponernos a trabajar. Primera de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, póngalo a funcionar. Dice la escritura, Primera de Pedro 4:10: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. ¿Qué significa ministrar? Servir, servicio. Póngase a servir. Tú tienes dones, ministralo. ¿A quién? A los demás. No hagas negocio de ello, no saques ventaja de ello. La habilidad que Dios te dio es para servir a los demás. Obviamente el obrero es digno de su salario, pero hay un espíritu de servicio dentro de cada don y de cada cosa que tú vas a realizar. Si tú ves, las empresas con más éxito son las que se encargan de atender realmente necesidades, y que la gente, mucho de la filosofía de muchos negocios como Amazon, como Mercado Libre, es que las necesidades de las personas sean cubiertas, que reciban lo que necesitan al día siguiente. Ponen cosas, controles de calidad, y inclusive te muestran ahí quién persona puede ser más confiable a la cual tú le puedas comprar. Te ponen productos y te dan la oportunidad de denunciar o de regresar cuando no estás satisfecho. Pero todo sale de un espíritu de servicio que también trae sus dividendos. ¿De qué? Pues obviamente esas empresas han crecido tremendamente, pero se enfocaron en dar un servicio, mejorar la condición de una persona. Y eso es lo que nos debe mover cuando tenemos un don: ayudar a otros. Somos llamados a multiplicar. Dios espera fruto, no solo cuidado de las cosas. Y ahí es donde entramos en Mateo, la parábola de los talentos. Mateo 25:14: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Jesucristo vino, la Biblia dice en Efesios, que dio su vida en la cruz, se fue a los cielos y repartió dones a nosotros como iglesia. Y es lo que Jesús está enseñando aquí. Él se fue, entregó sus bienes, y a unos les dio una parte. Los talentos era dinero, 1000 piezas de plata,
o 1000 piezas de oro, no era algo sencillo. O sea, Jesús mismo está hablando que aunque le tocó a uno un solo talento, eran 1000 piezas de plata, 1000 piezas de oro. Imagínense 1000 centenarios. ¿Cuánto es eso? Entonces no nos ha dado poco, pero el Señor buscaba que se multiplique, no solamente que se guarde. A uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedes dar, pero tú no puedes dar menos de lo que debes de dar. No puedes compararte a, mira, yo tengo más que tú. Esa no es la medición de Dios. La medición de Dios es que demos el 100%. Si usted ve cuando Dios recompensa a estas personas, no le dice aplausos para el que tuvo 5 talentos, medio aplauso para el que tuvo 2, para el que hizo 2 y tuvo 2. No, ambos dieron el 100%, pero ambos tuvieron una promesa y una bendición. Entra, dice, bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho, qué bendición. Entonces Dios espera que seamos ¿qué? Fieles, y que decidamos poner a trabajar nuestro don, lo que Dios nos ha dado. Dios nos va a pedir cuentas de todo, porque esta parábola enseña, y como otras citas, que va a pedir cuentas de lo que Dios te dio. ¿Qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con tus finanzas? ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tus padres? ¿Qué hiciste con tus hermanos que te puse en la iglesia? ¿Qué hiciste con tus enemigos? Porque aún, amados, tenemos cosas que hacer por nuestros enemigos. Qué interesante, ¿verdad? Ahora dice el verso 18, que al que le dio uno, ¿qué hizo? Los demás, dice que fueron y trabajaron, se pusieron a chambear. El de 5 fue, negoció y ganó otros 5. El que recibió 2 fue, ganó otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo? Hizo un hoyo y escondió el dinero de su señor. Y dice la escritura que después, en el verso 19, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y ¿qué dice? Arregló cuentas con ellos. Así es que, amados, Dios te dio cosas para multiplicar. Hay una bendición. Ya espiritualmente hay una bendición soltada. Tienes que multiplicar todo lo que Dios te ha dado. Tienes un don de la música, multiplícalo. Tienes un don de misericordia, multiplícalo. Ahora, todos debemos hacer misericordia, pero hay dones especiales que Dios pone para que se dé en un mucho mayor grado. ¿Me explico? Pero ¿identificas lo que Dios te ha dado? ¿Puedes identificar los dones que Dios te ha dado? Porque Dios va a hacer eso. En el verso 21 dice que les dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición, porque el principio de que tú vas a ser ensanchado se va a establecer en tu vida. Por eso las personas que sufren algún tipo de pérdida, porque en nuestra vida aquí en el mundo sufrimos pérdida de las cosas que estamos produciendo. El enemigo viene y quiere destruir tu corazón, tu capacidad y tu disposición para hacer lo que estás haciendo, y empieza a ocasionar pérdida. Pero tú no te preocupes por eso, porque hay una bendición por encima de la injusticia que puedas recibir en esta tierra, y es la bendición de Dios que dice: eres un buen siervo y fiel, y has sido fiel en lo poco y te espera lo mucho. ¿No les da gozo esto, amados? Dale un aplauso al Señor en esta mañana y dile: gracias, gracias Señor, porque en lo mucho tú me vas a poner. No importa la prueba, no importa la adversidad. Lo hemos vivido nosotros como iglesia, amados. Han venido pruebas difíciles, han venido cosas complicadas, pero Dios ha sido siempre fiel. Y eso es un testimonio para que tú lo confíes en Dios. Pero cuando va con la persona que cavó, que escondió el don, que escondió el talento, dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: fíjate, Señor, te conocía que eres hombre duro,
en primer lugar, no conocía a Dios, porque Dios no es un Dios duro. Y ese es el problema, que no conocemos lo que Dios quiere hacer. No tenemos comunión con Dios y no discernimos lo que el Señor quiere hacer en su reino, en esta ciudad, en esta iglesia, en nuestras vidas, en nuestra familia. Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste. Esto sí, también, esto es una verdad, porque Dios ciega y hace producir donde no hay nada, y recoges donde no esparciste. Bueno, esto debía de haber sido una palabra que le hubiera dado confianza a este hombre. Sin embargo, este hombre utilizó esto para justificar su miedo, su temor. Bueno, si él sabía que Dios ciega donde no se sembró, imagínense, entonces no hay miedo a la pérdida, porque Señor, tú me vas a restaurar y restituir todo lo que yo pueda perder, porque tú haces posible lo imposible. Pero dice el verso 25, por lo cual tuve ¿qué? Miedo, cobardía, el no atreverse, el dejarse llevar por las demás circunstancias, menos por la asignación. Qué importante es eso. Tenemos que ser valientes, tenemos que entender que Dios nos puso para multiplicar lo que nos ha dado. Entonces no había justificación ni argumento, pero él dice, por tanto, escondí tu talento en la tierra y aquí está lo que es tuyo. Y Dios le responde lo siguiente. ¿Qué le dice en primer lugar? Siervo malo y negligente. Wow. Yo creo que ninguno de nosotros quisiéramos escuchar una declaración de nuestro Señor en esta magnitud. Sería terrible para nosotros. Por eso, amados, tenemos que caminar en la gracia de Dios. No hay excusas para no obedecer a Dios. Tenemos que ser buenos administradores, que tenemos que poner a trabajar todo lo que nos ha dado para el servicio a otros, como lo dice la palabra de Dios. Por eso Dios le dice, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Si lo sabías, ¿por qué no confiaste? Si sabes que yo estoy contigo, si sabes que mi bendición ya está aquí, que está sobre ti, ¿por qué dudas entonces? ¿Por qué tienes miedo del que va a pasar? ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no emprendes? Es mejor arriesgar y perderlo a por no perderlo, no hacer nada, que fue lo que hizo ese hombre. Pon a trabajar lo que Dios te ha dado. Invierte tu tiempo en Dios. Por eso es importante que estas áreas yo las enfatizo mucho. La iglesia debe ser activa, amados. Debemos salir, debemos ser servidores unos de otros dentro y fuera de la iglesia. Debe ser parte de la dinámica viva de una iglesia, porque eso es el reino de Dios. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Pues si en las riquezas injustas no eres fiel, ¿cómo se te va a confiar lo verdadero? Wow. Y mucha gente piensa que no está conectado nuestras finanzas con los principios de Dios, porque a veces nuestro corazón está anclado a las finanzas. Las finanzas no son malas, amados. Lo malo es que amar al dinero, el amor al dinero. Pero Dios quiere bendecirte y bendecir para que tú seas un instrumento de Dios para la extensión de su reino. Amén. Me hablaban del testimonio de una persona en Querétaro, un empresario, y me decía la persona, el testimonio me decía, este empresario lo usó porque hizo un lugar como una iglesia grande y dijo, aquí todas las denominaciones pueden tener una reunión o pueden tener actividades, porque para eso es dado, para que haya unidad en la ciudad. Y hizo eso, y ¿qué creen? Hay reuniones de pastores en ese lugar. ¡Wow! ¡Qué bendición! Tú no sabes, Dios, en qué te puede usar.
en tus talentos, en lo que estudiaste. ¿Qué voy a hacer? ¿Estás pensando en una empresa? Qué bueno, Dios te puede poner en una empresa, pero ¿por qué no das tiempo de tu tiempo libre para que la iglesia sea bendecida con el talento que Dios te dio de lo que estudiaste o de lo que sabes hacer? A mí me bendice las personas que vienen aún a hacer trabajos de plomería, trabajos de arreglos, de electricidad y todo, y se dedican a eso y vienen y lo hacen aquí y ofrendan eso para Dios. Gloria a Dios, porque están usando ¿qué? Están mostrando fidelidad. Lo pequeño es una prueba para lo grande. Dios a veces está viendo cómo muestras fidelidad en eso pequeño, y Dios acá ya tiene una bendición mucho más grande para ti, pero está esperando tu fidelidad. Y nosotros a veces, por no estar en ese sentir, por estar reteniendo eso poco, entonces empezamos a conflictuarnos. Por eso 2 Corintios dice, y vamos a ir terminando, si me ayudan con el teclado, 2 Corintios 9:6 dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también ¿qué? Segará escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿qué va a ocurrir? Generosamente también segará. Es decir, que el que siembra está distribuyendo, ¿verdad? El sembrador esparcía la semilla, es decir, que los bienes que le eran dados los esparcía. Por eso, qué importante es que cuando tú, escucha bien, recibes financieramente algo, pienses en primer lugar en Dios, en honrar a Dios, en tu familia, en ser un buen proveedor en tu casa y suplir las necesidades, y aún ayudar a gente cercana. Puede ser tus padres, pueden ser tus suegros, pueden ser aún gente que está en necesidad, algún hermano en Cristo que conociste en el grupo Conexión y que está pasando un problema, y que tú digas algo. Yo en lo personal tenemos algo que hacemos en la iglesia, y personalmente es, después del diezmo, tenemos algo que asignamos en porcentaje que le llamamos benevolencia. Y un porcentaje, todavía no sabemos a quién se lo vamos a dar, pero lo estamos apartando ahí. ¿Para quién es? No lo sé, Dios me lo pondrá en el camino. Y estamos apartando un porcentaje en otra carterita. Y entonces lo vamos guardando. Y donde Dios me dice, dale una ofrenda a esta persona, ayuda a esta persona, tomo eso y lo doy. Porque ¿cuántas veces quieres dar algo pero no lo tienes? Porque no fuiste intencional. Pero Dios dice que el que siembra está esparciendo. Estás entendiendo que tus finanzas no solamente son para ti mismo, son para bendecir a los demás. Y Dios siempre va a dar semilla ¿a quién? Al que esparce. Porque el que siembra escasamente, a cuentagotas, ¿qué va a pasar? También cosechará así. Pero el que siembra generosamente, ¿qué va a ocurrir? Dios va a bendecir. Esto es un principio espiritual, amados. El principio espiritual. Dios bendice al que distribuye, no al que acumula. ¿Ok? Yo le puedo decir una cosa. Me preguntarás, ¿cuánto tienes ahorrado en el banco? No me preguntes, porque ni cuenta bancaria tengo. Tengo cuenta del Oxxo, tengo cuentas donde las tengo ahí solamente porque tengo que tener algo ahí. Pero yo sé que Dios es mi mejor inversor. Dios es mi mejor financiador, ¿verdad? Y Él suple todo lo que necesitas. Y con Él tenemos la promesa de que nada nos va a hacer falta. Dios es generoso por naturaleza, amados. Porque Él de tal manera te amó, ¿qué hizo? Que dio. ¿Y qué dio Dios? Lo que le sobraba. Dio al ángel de más bajo rango. ¿Qué dio Dios? De tal manera nos amó que Dios dio lo mejor. Yo me hacía una pregunta hace mucho tiempo y Dios me la contestó. Señor, si tú eres el Padre, ¿por qué no diste tu vida tú por nosotros? ¿Por qué no fuiste tú? Y Dios me contesta y me dice, porque yo tenía que dar lo mejor. Era mi hijo. Y lo mejor para ustedes era mi hijo. Y a eso Dios le dolió más, como a un padre. Tú darías la vida por tus hijos, tú darías el corazón por tus hijos. Pero ver a tu hijo dar el corazón por otros, ¿cómo sería eso para ti? O que tu hijo diera algo para ti.
Eso es hermoso, amados. Ese es el corazón de Dios y Dios quiere que tengamos ese corazón. Dios se siente complacido, Dios se siente realizado, Dios se siente pleno cuando tú y yo tenemos el corazón de Él. ¿Qué dijo Dios el Padre acerca de su Hijo Jesús cuando estaba haciendo su voluntad? Este es mi Hijo amado en el cual ¿qué? Tengo complacencia. ¿Por qué Dios tenía complacencia en Cristo? Porque Cristo estaba enfocado en agradar y en reflejar totalmente al Padre. Jesús amó como el Padre amó. Jesús dio como el Padre dio. Jesús fue un gran un fiel administrador. Y tú y yo tenemos que ser fieles y buenos administradores. Amén. Ponte de pie, por favor. Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten, fíjense, Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Qué tremendo este principio, porque el que reparte, a mí me bendice ver gente que no tiene, o sea, necesita, pero es gente generosa. A mí me bendice la vida de personas que las veo que están compartiendo y tú dices wow, porque no tiene que ver con la cantidad, si te sobra o no, porque das lo que tienes. Y el que reparte les es añadido más, pero hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Y dice el 25: el alma generosa será prosperada. Amén. El alma generosa, amén, no habla de cantidades. El alma generosa será prosperada. ¿Hay generosidad en tu corazón? Es bueno preguntártelo, pero sabes, debería de haberla, porque Dios te ha dado con generosidad. Debería de haber generosidad en nosotros. Y si hemos desarrollado un espíritu mezquino, un espíritu que retiene, es necesario pedirle perdón a Dios, porque no estamos reflejando a Cristo. Necesitamos reflejarle a Él. Vamos a orar y yo no sé cuántos tienen alguna situación, algún problema económico. Muchas veces nuestros problemas económicos vienen por diferentes circunstancias. Muchas veces por la injusticia, muchas veces por la adversidad, pero a veces es porque cerramos nuestra mano, a veces es porque no estamos entendiendo para qué nos fue dado lo que nos fue dado. Y esto aplícalo no solamente en tu área financiera, aplícalo en cada área de tu vida, porque nada es nuestro, nada es tuyo, todo viene de Dios. Eres administrador y eres llamado a multiplicar lo que se te ha dado. Tienes la bendición de Dios para hacerlo, y recuerda que daremos cuentas de eso. ¿Estás administrando o estás apropiándote? ¿Estás administrando o te estás apropiando? ¿Estás multiplicando o estás reteniendo? ¿Tu corazón es generoso o es temeroso? Rinde a Dios lo que ya es de Él. Rinde a Dios lo que es de Él. La Biblia dice que nuestra vida misma no es nuestra. Jesús la compró a precio de su preciosa sangre. Y todavía nosotros, o todavía las personas piensan que yo decido si le sigo o no. Si ya te compró, si ya nos compró, nos rescató, ¿por qué no obedecerle y seguir y vivir abundantemente? ¿Por qué no estar en Él? Y yo te animo a que le rindas todo lo que Él ya es de Él. Cierra tus ojos y dile a Dios, empieza con lo más valioso, que es la vida que Dios te ha dado, el alma que tienes, el espíritu que tienes, es eterno. Y si hay alguien aquí que no le ha rendido su vida a Cristo, es el tiempo de que le rindas tu vida a Jesús, de que le digas: Señor, yo quiero pedirte que quites el pecado, la contaminación, la suciedad que hay dentro de mí. Reconozco mi condición. He sido un mal administrador de mi vida espiritual.
El pecado tiene que ver con acciones que solamente te producen placer, pero han dañado tu corazón, han dañado a otros, han dañado a Dios. Pide perdón. Señor, perdóname. Dile estas palabras: Señor, perdóname, porque he pecado y te he fallado. Pero hoy vengo a tu gracia. Hoy te rindo lo que a ti te pertenece. En la cruz tú pagaste mi libertad y pagaste mi condenación. Tú no quieres que estés separado de ti. Tú no quieres que yo sea condenado. Tú quieres que yo sea salvo. Y yo necesito ser salvo por ti, de la muerte eterna, del pecado, de la maldad. Haz de mí un corazón nuevo, Señor, verdaderamente nuevo. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y ahora al resto de la iglesia yo te quiero dirigir a que le rindas áreas de tu vida. ¿Qué área de tu vida es difícil rendirle? ¿Te ha costado rendírsela? Es tiempo de soltar. No eres dueño, eres encargado. Lo que no administras bien lo puedes perder. Dios no bendice acumuladores, Dios bendice administradores fieles. La generosidad no empobrece, la generosidad revela que estás confiando en Dios. Suelta eso. Dice: Señor, perdóname, en las finanzas he sido mezquino, en el dinero no he sido íntegro, Señor. Perdóname, sana mis finanzas. Quita toda maldición de pobreza, de escasez, Señor. Quita toda maldición, Señor, que ha robado el beneficio, el fruto, la bendición que viene de ti. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú hagas una obra poderosa en esta iglesia, en nuestras vidas. Te rendimos nuestras finanzas, te rendimos nuestros dones, te rendimos nuestras capacidades. Te pertenecen a ti y queremos servirte. Queremos ser mayordomos fieles. Queremos ser, Señor, un reflejo de tu amor. Queremos ser instrumentos para que tú seas glorificado. Ayúdanos, danos esa gracia, danos ese favor, que puedas decir de nosotros que somos siervos y fieles, que somos buenos servidores. Señor, yo quiero llegar a esa declaración y solamente puedo hacerlo con tu ayuda. Necesito tu dirección, necesito tu ayuda. Señor, hazme un buen mayordomo. Hazme un buen mayordomo, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que ahora, Señor, empecemos a tomar decisiones correctas. Empecemos, Señor, a poner, a funcionar a servir cada don, cada talento, cada habilidad que tú nos has dado. Y gracias, Señor, porque nos has enriquecido, nos has rodeado de muchas cosas. Y gracias porque tú, Señor, amas al dador alegre. Tú amas la fidelidad y queremos ser eso. Que tu bendición sea con tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén.